de Carchi, Economía y el Mundo. Este día hemos desarrollado un interesante estudio. Ustedes saben muy bien, para hacer un tema de crédito, generalmente ustedes acuden a una cooperativa, a un banco, etc., institución financiera. Y realmente cuando ingresan al banco, realmente se le hace un análisis a la persona que va a adquirir un crédito, que va a desarrollar un proceso de carácter de crediticio o de tarjeta de crédito, etc. Esto dentro del buró de crédito, dentro del calificativo, pero vamos a hablar de un trasfondo bastante importante que estamos viviendo en este momento en el país. Nosotros vimos las elecciones pasadas. Esto al gobierno nacional le afectó muchísimo, al país como tal el que él no haya ganado. ¿Y por qué hacemos relación con el tema de la situación de adquirir un crédito? Y hacemos la relación, que es lo que vamos a decir en este momento, con el riesgo país. El Ecuador en este momento tiene una calificación bastante fuerte y negativa a nivel internacional, justamente por algunos inconvenientes a nivel internacional que denotan generalmente un desorden en el status quo político del país. Hablando de un tema de riesgo, las personas a nivel internacional no lo ven al Ecuador como un país para desarrollar una inversión, no lo ven a un país en los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional, para desarrollar desembolsos de nuevos créditos. Prácticamente nosotros en este momento no estamos muy bien vistos a nivel internacional por los problemas que se han generado a raíz del ambiente político, la pelea de la asamblea y sobre todo esta situación que vemos en este momento del movimiento indígena. Ellos mencionan una inconformidad, se levantaron de la mesa del diálogo y aproximadamente hasta el 6 de febrero, anteriormente, estábamos manejando un riesgo país de 1.228 puntos. Pero a raíz de esta situación, de estos posibles vientos de paralización en el país, levantamos el porcentaje a 1.638 puntos aproximadamente. ¿Qué significa esto a nivel internacional? Un tema de no reconocimiento como al Ecuador en función de un país donde pueden desarrollar el inversionista extranjero un tema de pronto de montaje de una nueva empresa, del montaje también de una situación de servicios. El Ecuador prácticamente se vuelve como un país que no tiene cierta restricción para desarrollar este tipo muy interesante de, nuevamente repito, de inversión internacional. Y de igual forma, a nivel del tema crediticio, les explicaba el tema del buró de crédito. Es similar lo que está viviendo el país en este momento. Más preocupante es que hasta el mes de diciembre estábamos con un riesgo país de 1.038 puntos. Al momento, nuevamente repito, son 628 puntos adicionales a lo que nosotros normalmente estábamos viendo dentro de lo que es la evolución de este importante indicador para la búsqueda de la inversión a nivel internacional del Ecuador. Hay nuevos procesos que el gobierno nacional al momento está buscando a nivel internacional. Uno de ellos, generalmente hemos tenido reuniones en Estados Unidos, en la Unión Europea, dando a conocer la planificación, dando a conocer lo que está desarrollando al momento el tema del gobierno para justamente un saneamiento fiscal. A esto pues aproximadamente se escucha levantar un poco más el tema de la inversión en temas de infraestructura. Algún momento nosotros lo analizábamos, que no es gasto, sino es un tema de inversión. El gobierno levanta aproximadamente a $1.000 millones en su posibilidad de la inversión este año. Y algo muy interesante también, habla aproximadamente de $3.000 millones en temas de seguridad, tanto para la Policía Nacional como para el Ejército. Pero está muy bien esta inversión, pero recordemos, siempre atrás, para que no exista la delincuencia, para que no existan problemas coyunturales, lo más importante es la creación de fuentes de empleo frescos. Y en esto sí es muy interesante
lo que nosotros estamos analizando. Si creeremos y creemos y queremos traer a nivel internacional y ser fiables, debemos estar muy preocupados en las situaciones históricas y las situaciones de mensaje que estamos dando a nivel internacional. Un buen mensaje es ser un país políticamente calmado, donde se trabaja en una sinergia conjunta para llegar a fines, sobre todo, de una situación tranquila y sobre todo creación nuevamente de empleos. Las familias necesitamos trabajar, esperemos que este tema de las manifestaciones estén muy alejadas, el diálogo es muy importante y no solamente pues nosotros ya venimos perdiendo en el 2019 1.200 millones de dólares, en el 2022 perdimos aproximadamente 1.500 millones de dólares, sumemos, un paro hace mucho daño al país. De esta manera, mis queridos televidentes, mi estimada Miriam, a usted siempre el agradecimiento, pues, y vamos analizando otros aspectos adicionales la próxima semana. De antemano, una linda noche y éxitos en su día. Estimada Miriam. Gracias, Oscar. No quiero que se vaya porque en realidad me quedan algunas interrogantes. Realmente parece... es fundamental e importante este análisis que lo acaba de hacer, ingeniero. Hablar de una falta de empleo, hablar del desempleo en el país en una tasa realmente alta y que solucionaría una crisis en la que se vienen enredando los ecuatorianos y que ha desencadenado el tema de la delincuencia, realmente es muy difícil salir de allí. ¿Por qué? Porque si se necesita empleo, si la manera de poder combatir todo este tema de pobreza y delincuencia es la creación de nuevas fuentes de empleo, ¿con qué industria y con qué empresas se podría hacerlo cuando en tan poco tiempo el Ecuador pierde 410 puntos dentro del tema de riesgo país? ¿Qué hacer? Va a ser muy difícil recuperar quizá este puntaje. Si hablamos de que 1.038 puntos tenía el país en el mes hasta diciembre, y luego en tan poco tiempo llega a 628, realmente es increíble, ingeniero. Bueno, estos calificativos generalmente son bastante incómodos a nivel internacional. Recordemos que la generación de empleo se da básicamente por el tema privado. El empleo pleno que maneja la empresa privada a nivel nacional es mucho mayor al empleo que desarrolla el tema gubernamental. Por lo tanto, si nosotros vemos vientos de paro, la mayoría de los productos, nuevamente repetimos, son para consumo interno, pero la mayoría son de exportación. Si nosotros hablamos de las rosas, mi querida licenciada Miriam, hablamos de las rosas y no las podemos vender. Estamos automáticamente poniéndonos nosotros mismos en la cabeza un tema de una pistola, ¿no? Diciéndolo así plenamente. Recordemos que generalmente cuando nosotros miramos y hacemos un análisis de la radiografía económica del país, quienes más pierden inclusive son las mismas personas que están en el tema del campo, nuestros indígenas. Ellos tienen una parte bastante negativa, ellos prácticamente salen al paro y prácticamente pierden el tema de sus tierras, pierden sus animales, etc. Entonces, aquí hay una sinergia total, todo está conectado. Y no hablamos ya de una economía normal, hablamos de una localización, una geolocalización internacional y una globalización. Y es por eso que cuando nosotros, recordemos, en una paralización anterior, mencionaron el precio del aceite, en sí nos afectó la guerra de Rusia contra Ucrania, nos afectó inclusive hasta en las exportaciones, en las importaciones de insumos agrícolas. Por eso también fue una protesta social. Los insumos agrícolas triplicaron, duplicaron los precios, pero en esto la macroeconomía y sobre todo la compensación de precios se debe desarrollar de buena forma. Ok, no puedo comprarle a Rusia, no puedo comprarle a Ucrania los insumos agrícolas, pero está Bolivia, están los países también que nosotros tenemos relaciones comerciales. Entonces, hay algunas cosas que no se desea, ojalá no lo cojan dormido al gobierno. Hay que negociar, hay que desarrollar las mejores pautas
porque está en juego la economía nacional. Ya estamos despertando. Nosotros hablamos en el anterior programa, mi querida Miriam, del tema justamente de los ingresos aproximados. Y los ingresos reales por estas fiestas de carnaval fueron de 128 millones. Y nosotros proyectamos aproximadamente de 60 a 70 millones. Entonces, reales son 128 millones. Por lo tanto, esto genera trabajo, mis queridos y estimados televidentes. Esto genera trabajo, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en decir, qué bueno que haya paro. No, eso tenemos que sacarlo. La mejor forma es de negociar. La protesta, ojo, no estamos de pronto en contra de un proceso democrático, pero también si hablamos constitucionalmente, ojo, el derecho a trabajar está dentro de la Constitución y no vulneremos los derechos de todas las personas. Pero que también está el derecho a la resistencia, ¿no? Y el derecho también a la protesta. Sin embargo, busquemos la forma de poder llegar a que cada una de las peticiones sean escuchadas, en este caso por el gobierno. De cierta forma, bien lo dice usted, ingeniero, no nos hace nada bien el tema de una paralización. Prácticamente, si hablamos ya de una crisis económica interna a nivel país y ya estamos analizando todo lo que está ocurriendo dentro del riesgo país y que estaríamos negados de préstamos internacionales, ¿a dónde llegaríamos con una paralización? Perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias como por acompañarnos con esas pastillitas económicas de todos los días miércoles. A la pausa para comerciales, amigos televidentes. Retornamos luego con más noticias. Ya regresamos.